Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El Consejo Colombiano de Seguridad los saluda y agradece su compañía en esta tarde. Como ustedes saben, vamos a estar permanentemente acompañándolos. El objetivo del Consejo es seguir siendo ese soporte técnico para ustedes, brindándoles conocimiento y construyendo con ustedes, porque esa es la idea de nosotros, construir. Como ustedes saben, pues indudablemente el mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Con las cifras que vamos al día de hoy, en Colombia se reportan 2.852 casos confirmados de contagios por COVID-19, 319 recuperados. Otros países también no son la diferencia y precisamente España se ubica ahora en el segundo lugar a nivel mundial con 172.541 casos confirmados de contagios. Está en el segundo lugar después de Estados Unidos. El día de hoy en este espacio, como ustedes saben, nos acompaña una invitada muy especial y ya se las voy a presentar. Al igual está con nosotros Yesid Niño, nuestro gerente técnico. Yesid, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia, María Fernanda, y un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en este momento por Facebook y pues que están conectados con los canales que hemos abierto desde el Consejo Colombiano de Seguridad, que como muy bien lo decías, Claudia, se han propuesto estos espacios como momentos de construir el conocimiento, que entre todos, no solo lo que nosotros estamos aquí haciendo, sino nuestros invitados, la participación en el chat, todos los aportes de todos los que participan en estos espacios, nos ayudan a construir y pues hacer cada vez un país mejor, más sano, más seguro, más saludable, con bienestar, como es parte de nuestro propósito. Ahí complementar un poquito pues en esos datos que nos estabas dando, Claudia, sobre cómo está la enfermedad a nivel mundial. Frente a nuestro tema en especial que tenemos hoy con los trabajadores de la salud, que sabemos que en el país ha sido pues recientemente bastante polémica la situación de cómo se está convocando al personal, de la protección del personal. Entonces hay algunos... Vamos a ver que se nos fue en este momento Yesid, pero precisamente como hablábamos, vamos a darle un tiempo que se conecte. En la primera línea de combate contra la enfermedad están cientos de médicos, enfermeras y personal de salud que han tenido que enfrentar diferentes problemas como escasez de medicamentos, las faltas de camas en las unidades de cuidados intensivos, incluso hasta la falta de material para su propia seguridad. En esta tarde nos está acompañando María Fernanda Solano, ella es médica colombiana, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas del Hospital de Mataró, España. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia, muchas gracias por la información. Buenas tardes también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este espacio para poder un poco ampliar todo lo que es mi experiencia, información y dudas sobre todo aquello que tiene que ver con los profesionales de la salud y esta pandemia del coronavirus. Exactamente. Bueno, ya retornó aquí, Yesid. Estábamos presentando a María Fernanda. Y bueno, María Fernanda, decíamos, es una médica colombiana que está ahora representándonos y está en la primera línea frente a esta enfermedad. Es indudable el agradecimiento pues que todos nosotros como personas desde el Consejo Colombiano de Seguridad tenemos al personal de la salud que en este momento es el papel vital para nosotros en esta lucha mundial, Yesid. Sí, pues como estaba intentando decir, si no tuvimos un problema ahí con la conexión, pues para el personal de salud el personal de salud es muy importante en este momento para la atención de la enfermedad. Que cuando hablamos de personal de salud no nos estamos refiriendo solo al personal asistencial, a los médicos, a las enfermeras, sino todos los que están alrededor de la prestación del servicio de salud son trabajadores de la salud y a todos debemos protegerlos, desde el guarda de seguridad a la entrada
el personal de servicios generales, los que proporcionan la alimentación hospitalaria y todo el personal asistencial, auxiliares, técnicos, profesionales de la salud, pues a todos los debemos proteger. Estábamos pues con el interés también de analizar un poco cómo están los datos, tanto en el país como en el mundo, sobre la incidencia de la enfermedad en el personal de salud. Ya todos sabemos que en Colombia, hasta este momento, tenemos registrados 3 casos de profesionales de la salud que han muerto a causa de la enfermedad, 2 médicos y un conductor de una ambulancia. También tenemos que, de los datos que tenemos registrados en el mundo, en China se han registrado más de 3.000 trabajadores de la salud infectados y de estos 22 casos han sido muertes asociados a la enfermedad. Y en España, en algunos datos que se pueden conseguir a este momento, pues sabemos que pues, todavía es incipiente la información y todavía no podemos tener unos datos oficiales y completos de todas las fuentes y tal vez no se han hecho todas las pruebas suficientes, pero la información que tenemos en este momento han sido más de 5.400 trabajadores contagiados, lo cual representa más del 14% del total de enfermos en el país. Y ese no es un dato menor, es un dato de mucha relevancia porque estos trabajadores de la salud que se van a ver afectados por la enfermedad, que van a enfermarse, pues van a tener que, pues en primer lugar y en el mejor escenario, aislarse durante un periodo de 14 días, es decir, que también los vamos a perder de la atención en salud, de poder brindar las prestaciones asistenciales a las personas potencialmente contagiadas. Okay. Exactamente. Entonces, María Fernanda, entremos en materia. ¿Cómo están viviendo ustedes en este momento en España la situación? Bueno, en este momento, digamos que hemos entrado en un momento de mayor tranquilidad a nivel de la curva, aunque siguen habiendo casos. Ha disminuido mucho el número de casos nuevos. Y ahora lo que estamos viendo que ingresa en el hospital es gente ya mayor, sobre los 80, 90 años, que es gente que está viniendo de las residencias y de centros de larga estancia. Es muy diferente a lo que vimos empezando hace 4 semanas, cuando se empezó a aumentar los casos, empezar el pico, donde realmente el número de casos que ingresaban diariamente se daba mayoritariamente en personas de mediana edad, sobre 30 a 60 años. Bueno, María Fernanda, en esta situación y pues como el enfoque que queremos darles desde los profesionales de la salud, hay unos de los elementos desde la vivencia misma que tú como médico y como profesional lo tuviste que enfrentar, fue todos los temas que están asociados a la salud mental atendiendo una enfermedad de esto. En algunos estudios que todavía son incipientes, que se han reportado de China, principalmente publicados en Lancet, nos muestra que en los profesionales de la salud, durante o posterior a la pandemia, se incrementaron mucho las sintomatologías asociadas a la ansiedad, a los síntomas depresivos, todos trastornos moderados y leves de salud mental que se han empezado a reportar. ¿Cómo es esa situación desde el punto de vista del estrés que vive el personal de salud? ¿Cómo lo vivieron en España, que tuvieron ese pico tan alto y tan rápido de tener colapsado el servicio? Evidentemente esto ha afectado a todos los que estamos al servicio de este tipo de pacientes. Realmente lo que es la ansiedad y la depresión y el trastorno del sueño también se ha visto aumentado tanto a nivel de enfermería, de auxiliar de enfermería, como de médicos. Entonces, para esto, por lo menos en el hospital, lo que se hizo fue hacer un grupo especializado que se llama Hacer Piña, que es donde los psicólogos y psiquiatras del hospital generaron un espacio para uno poder como expresar todas las emociones y todo lo que estaba viviendo, y ellos trataban como reconducir toda esa parte emocional para que no nos viéramos tan sobrecargados de toda esa parte afectiva por los pacientes, porque realmente, aunque todos los médicos, todos los profesionales de salud en nuestra vida diaria vemos gente que se cura y gente que no se cura, con esta enfermedad, ver el alto índice
de fracaso, a pesar de poner el tratamiento adecuado, lleva una alta tasa de frustración y con consecuente de depresión y de ansiedad y de estrés. Bueno, y sí, pues evidentemente es algo creo que a lo que nadie estaba preparado, por más que hubiéramos tenido situaciones anteriores como H1N1 y demás, pues no, el mundo no estaba preparado para a una situación de ese nivel. Entonces, más allá del mismo tema de salud mental que me dicen que pues hacían esos encuentros, hagamos piña, ¿se llamaban? Sí, hacer piña, Hagamos en piña. piña en catalán, sí. Ok, pues también uno busca también en Colombia en el sector salud espacios donde el personal de salud pues pueda abrir como esas situaciones de las que está viviendo. Pero hay otro elemento en donde también se vio desbordada la atención y era con el tema de los elementos de protección, que yo creo que eso también Ajá. incrementaba el tema del estrés y la ansiedad de no tener con qué protegerse. De lo que nos llegaba acá vía noticias, vía incluso las mismas cadenas que no es lo más confiable, pero sí le llegaban a uno información sobre la situación de escasez de elementos de protección y cómo la vivían, cómo buscaban alternativas para protegerse por lo menos un poquito frente a algo que aún era un poco desconocido realmente el contagio sobre el COVID. ¿Cómo lo vivieron en España? Sí, realmente eso no lo toqué, pero también era otra parte súper importante en el grado de estrés. Eh, Todos los días se iban cambiando los elementos de protección porque se acababan. Era gran la demanda en todas las ciudades de España y en especial de Madrid. Y yo que estoy en la provincia de Cataluña y por Barcelona, realmente la demanda era exagerada. Entonces, un día teníamos unas batas impermeables, al otro día teníamos que cambiar. Igualmente con las mascarillas, las de filtro que usábamos, íbamos cambiando y llegaban y había momentos donde decían, ahora no tenemos este tipo de batas, ahora tenemos que hacer con otros impermeables. Y bueno, y esto estaba generando mucho estrés en todos. La gente decía, no, es que nos vamos a infectar, es que nos vamos a morir. O sea, realmente se generaba un pánico colectivo y nadie quería entrar a ver los pacientes porque se sentían en cierta forma desprotegidos. Pero en medio de ese pánico siempre hubo alternativas y realmente las alternativas que hubo, yo en ningún momento las percibí como que iba a entrar yo sí y me iba a contagiar con los pacientes, sino que si no había tal elemento, se cambiaba por otro, no sé, voy a poner un ejemplo, por las batas. Entonces, que las batas impermeables estas duraron súper poco, entonces después se cambió a otras batas que no eran impermeables, pero encima se ponían como un peto de plástico Sí. para protegerte. Y además mucha gente de la población empezó también a hacer batas con plástico de las clásicos bolsas de basura y todo, que aunque no te protegían como tal, o sea, protegían de las salpicaduras y de las gotas, de las macrogotas, pero algo te ayudaba a proteger a no tener nada. Em, Frente a ese mismo tema de los elementos de protección, el tema de prepararnos para una posible escasez, que pues ustedes la vivieron allá, nosotros, pues existe la alta probabilidad que la vivamos acá, por más que hemos tenido Sí. un poquito más de tiempo de prepararnos. Em, ¿Qué hicieron como para extender la vida útil? Que es una de las herramientas que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Les enseñaron algo, los capacitaron sobre cómo usar correctamente los tapabocas, no contaminarlos y permitir que se utilizara por un periodo de tiempo, digamos que mayor al normal, entre comillas, pues igual de todas maneras permitiendo que tenga una protección, una vida útil apropiada. Sí, efectivamente, los tapabocas, en cuanto a las mascarillas quirúrgicas, las usábamos durante 2 días, pero y las mascarillas de filtro de protección, protección 2, estas cuando se proveía que al otro día no iba a llegar nuevas mascarillas, lo que hacíamos era, encima de esa, usábamos una mascarilla quirúrgica para evitar el contacto directo cuando examinamos los pacientes
sobre la mascarilla de filtro. Y al final después nos enseñaban cómo retirar la mascarilla si nosotros ir a tocar la parte de adelante y guardarlas en unos sobres que no eran de plástico, sino en unos sobres como de carta para poder conservarlas al otro día para volver a examinar los pacientes. Igualmente con las batas, ahora ya se han cambiado las batas, ahora lo que hacemos, se usan son unas batas que se van esterilizando, son unas batas que ya son impermeables en sí, pero que se esterilizan, ya no son desechables de tirar, que se ponen una vez y se tira, sino son estériles y se tiran cuando la usas, pero se lavan, se esterilizan y la volvemos a usar. En este caso hay una pregunta que nos están haciendo y es precisamente si esos tapabocas lavables son recomendables. Si se esterilizan, ¿funcionan como EPP? Sí, bueno, nosotros los tapabocas lavables no tenemos. Lo que hacíamos era usar la mascarilla de filtros, que es que en Colombia se usa, nosotros por la norma europea hay la FFP2 y la FFP3, que son mascarillas de filtro que más que todo la FFP3 se usa más para aerosoles, que equivale como un N95, y la FFP2 se usa tanto para aerosoles como para microgotas, pero para aerosoles no es tan efectiva, ¿sí? Entonces, nosotros, los que estamos examinando a los pacientes, usamos la FFP2 y encima de esta lo que hacemos es poner una mascarilla quirúrgica. Y entonces, cuando terminamos de ver el paciente, retiramos la mascarilla quirúrgica y la FFP2 es la que reutilizamos para el otro día, pero esto lo hemos hecho como en 2 o 3 ocasiones, cuando se prevé que al otro día no van a llegar nuevas mascarillas de filtro. Entonces, realmente, como cuando uno entra y se cambia, ve a todos los pacientes, yo estoy en la planta de hospitalización, realmente lo que duras viendo los pacientes adentro, cambiado, y esto son aproximadamente 2 horas, porque la idea es entrar y ver todos los pacientes para no estarte cambiando y quitando los equipos de protección, porque eso es más riesgo de contaminarte. Dura, porque la vida media, o sea, la vida que son 4 horas, apenas estás usando como 2 horas. Entonces, realmente, si lo usas bien y no la contaminas, cuando te la retiras y la guardas bien, se puede reutilizar para el otro día. Bueno, creo que ese es un mensaje bien importante sobre las medidas también del uso correcto, extender la vida útil, uso racional que llama la Organización Mundial de la Salud de los elementos de protección, para que cuando nosotros estemos en los picos altos, que todavía no estamos, nosotros hasta ahora estamos arrancando a subir esas curvas que tendrán que subir, la idea es que suban lo más despacio posible y eso es lo que buscamos. Pues también pensar que se administren correctamente los elementos de protección y no consumírnoslos todos como en el primer envión. Yo quisiera aquí hacer como un intermedio, bajando un poquito ya el tema técnico, para que nos cuentes un poquito de ti, María Fernanda. Tú eres médica colombiana, ¿cómo resultas en España y preciso en mitad de una pandemia? Bueno, yo estoy acá en España desde el 2011. Yo hice todo lo que me estudié en Colombia, en la Universidad de La Sabana. Allá hice también epidemiología en la Universidad del Rosario, y luego me vine a hacer un máster acá en enfermedades infecciosas en el Hospital del Mar, y también hice la especialidad de medicina interna en el Hospital Clínic. Y tras haber terminado la residencia, me dediqué un poco a las infecciones en pacientes inmunosuprimidos, en trasplante de órganos sólidos, y después resulté con el grupo de infecciones en el Hospital de Mataró, que es un hospital como si fuera un segundo nivel. Es un poco más pequeño, pero que tiene todas las cosas. Segundo, tercer nivel, es como un intermedio de esto. Y bueno, que estoy ahí ya desde hace un año y medio trabajando con el grupo de infecciones. Y en ese hospital, pues aparte de eso, manejo toda la parte de lo que son infecciones intrahospitalarias y el área de la unidad de tuberculosis. Bueno, creo que tienes un trabajo bastante entretenido en estos días con las infecciones. Y ya que mencionaste el tema de los temas que manejas de las infecciones intrahospitalarias y tuberculosis en especial,
Hay algo que está pasando en otros sectores y en el sector salud también se puede estar presentando, es que por estar muy concentrados en el tema de COVID se pueden estar descuidando otras medidas de seguridad. ¿Cómo, cómo la responsable de las infecciones intrahospitalarias está pensando en que se deben mantener todas las medidas de seguridad para tuberculosis, evitar los accidentes de los trabajadores por VIH o aislamientos por contacto con varicela y en general pues todo lo que pasa en un hospital normalmente sin COVID? Sí, realmente se pierde un poco la vigilancia en estos campos cuando realmente somos poquitos profesionales frente a estas infecciones, pero lo que nosotros nos hemos hecho es que nos hemos dividido. Realmente, aparte de mí, hay otras dos personas que están como coordinando desde afuera toda la parte de lo que son los tipos de aislamiento y eso para los otros casos que lleguen, ya sea de tuberculosis, ya sea de varicela, lo que sea. Y también tenemos otra persona responsable que es la que está generando todas las guías clínicas y actualizándolas, que no están metidos dentro de la actuación diaria con el paciente en cuanto a examinar, mirar que ve bien, poner el tratamiento y todo eso, sino que necesitamos gente que está afuera, que está todo el tiempo trabajando en eso, mientras que nosotros estamos metidos frente al paciente durante toda la práctica del día. Ok, bueno, sí, importante no relajar las otras medidas de seguridad porque, pues si bien podemos controlar el COVID, se nos pueden aumentar otras enfermedades que se presenten. En ese proceso de adaptarse muy rápidamente a la incidencia de una enfermedad como esta, em, ¿cómo fue esa adaptación del hospital en el que tú estás? ¿Cómo, cómo ampliaron su capacidad? Por parte del gobierno se definieron lineamientos, se flexibilizaron condiciones de seguridad para poder aumentar la cobertura. ¿Cómo fue esa respuesta? Bueno, mira, el hospital, digamos que mi hospital tiene 2 plantas y en cada planta tiene 4 unidades de hospitalización, ¿no? La primera planta es más para el área quirúrgica, ginecológica, pediatría y la segunda es más para el área médica. Entonces lo que empezamos fue abriendo una de las plantas de medicina interna, se empezó a establecer para atender pacientes con coronavirus, pero fue tanto la demanda de los pacientes que ya a los 4 días se abrió la siguiente unidad, que era la de geriatría, luego la 7 y todo, hasta tal punto que hasta la semana pasada el 80% del hospital se generalizó para atender pacientes con coronavirus y solo un 20% del hospital quedaba para atender o pacientes de otra patología. Igualmente, viendo que todo esto seguía aumentando, iba en ascenso, hasta lo que fue la planta de psiquiatría y la planta de consulta externa se empezaron a reorganizar para hacer nuevas tomas de oxígeno y todo para poder ampliar la capacidad de más camas por si seguía el aumento de la incidencia durante estos días. Pero como todo se logró estabilizar, realmente quedamos como en el 80% del hospital atendiendo pacientes con COVID, el 20% no atendiendo, y también se abrió un hotel cerca al hospital que atienden también pacientes con coronavirus, pero que son pacientes que no son graves, o sea, que en realidad necesitan estar vigilados, no pueden hacer aislamiento en casa, pero que tienen bajo riesgo de descompensarse durante la evolución de la enfermedad. Cuando, pues, enfrentando esa situación que como lo decíamos ahorita, seguramente pues nadie estaba preparado y nadie la esperaba y teníamos unos datos iniciales provenientes de China, que fue el primero que lo vivió. ¿Cambió algo tu perspectiva frente a la atención de estas situaciones de una pandemia? Sí, realmente sí, yo veía todo, veía lo de China y la verdad uno teniendo la experiencia de lo que había sido el SARS, el MERS y todo eso que realmente pues no hubo casos fuera, bueno, hubo muy pocos casos fuera de China. Realmente tenía como una actitud más tranquila y
descomplicada frente a lo que fuera la infección por coronavirus. Pero cuando ya empezó a acercarse a Italia y cuando ya empezó a entrar a España, a ver el descontrol de Madrid y cuando llegó a Cataluña, que es que ni siquiera nosotros realmente sabíamos la magnitud de los casos que íbamos a tener por coronavirus. Tanto fue así que al principio se planteó que solo un hospital fuera solo un hospital de referencia para atender los casos de 1 o 2 hospitales de referencia para atender el caso de coronavirus. Pero es que en cuestión de días se desbordó tanto la magnitud de casos que fue cuando tuvimos que prepararnos todos los hospitales para atender estos casos. Cuando uno está al frente de la situación, realmente todo lo que uno ha vivido en la medicina y todo, o sea, y todo lo que se enfrenta uno el día a día del paciente ingresado cambia totalmente porque son pacientes que realmente son pacientes que son de todas las edades, que se te puede complicar cualquiera y que cualquiera puede terminar en la unidad de cuidados intensivos y muchos de ellos saldrán, pero muchos de ellos no. Realmente cuando te ves enfrentado a eso genera como miedo, porque es como que es algo que se está yendo más adelante de lo que tú le puedes ofrecer. Y si además con esto sabemos que todos los fármacos que estábamos utilizando son fármacos que no son curativos, que mejoran una cierta parte la infección de coronavirus, pero ninguno es 100% efectivo. Entonces, realmente cambia muchísimo y genera respeto frente a cualquier persona, ya sea joven o mayor, que llegue con esta infección. Pues sí, y yo creo que no se dimensionaba esa tasa de contagio tan alta, que fuera tan rápidamente que incrementaran los casos y eso es lo que ha hecho que se desborde y que haya cambiado el mundo y estemos en una situación que no va a volver a ser igual. El mundo no va a volver a ser igual y no nos vamos a comportar igual y no vamos a enfrentar este tipo de cosas de la misma manera. De acuerdo. María Fernanda, hay algo que me llama mucho la atención y es precisamente estando tú en el papel que estás a primera línea, si bien las mujeres a nivel de los trabajadores en el espacio de salud son más del 70% en el mundo, y en este momento tanto hombres como mujeres están en esa primera línea, en esa lucha, hay situaciones que como mujeres nos enfrentamos con un doble reto, por así llamarlo, esos turnos laborales que estás viviendo, esa presión laboral que vives ahora y el trabajo en el hogar. ¿Cómo has logrado tú equilibrar precisamente ese aspecto? Bueno, realmente ahora es difícil, es como saber qué es lo que más se necesita ahora y en realidad es cierto, las jornadas laborales se alargaron a mínimo 12 horas diarias y trabajar fines de semana y la Semana Santa también trabajarlos y trabajar casi todos los días, solo tenemos como un día de descanso. Gestionar esto es difícil, yo porque tengo la suerte de que tengo un marido que está haciendo teletrabajo, que lo hace como al 50%, que me ayuda también con mi hija y esto, pero realmente es como que sacas el 200% de ti para que cuando puedas estar en la casa puedas gestionar también con la familia y todo, pero tengo que decirles que también como el estrés emocional y laboral que tienes viendo a todos tus pacientes, te llevas muchas de esas cosas a la casa, a veces es muy difícil desconectar. Realmente ahora es como más dándolo todo por la parte laboral y cuando llegar a la casa intentar dar también el 100% en el momento que uno está con la familia. Bueno, pues cerrando un poquito como con el tema específicamente de mezclar ese tema de la vida fuera del trabajo, en el trabajo y un poco en el intermedio, porque hay unos momentos intermedios. Hay algo y que tiene que ver también con una pregunta que nos están haciendo ahí por el chat sobre el uso de batas y uniformes.
Y eso impacta como en varias cosas. Uno habitualmente pues sabe que una bata no es un elemento de protección personal porque no cumple esa función, es más de identificación, pero sí Sí. protege pues en algo. ¿Cómo lo manejan actualmente pues en España y como qué le podemos recomendar a los trabajadores de la salud para el uso correcto de batas y uniformes? Bueno, yo creo que el uniforme que se tiene que usar sea estrictamente de uso intrahospitalario. Yo sé que nosotros en Colombia tenemos la tendencia a estar con el uniforme tanto dentro como fuera del hospital, pero realmente lo que nosotros hacemos acá es que llegamos con la ropa de la calle y ahí mismo llegamos a los casilleros, a eso, a quitarnos toda la ropa de la calle, a quitarnos los relojes, a quitarnos los anillos, a quitarnos las joyas, todo lo que pueda ser elemento que sirva de transmisión de cualquier tipo de infección y nos ponemos un uniforme del hospital y una bata del hospital y una mascarilla. Con eso ya empiezas al hospital y deambulas a la unidad donde tienes que estar y ahí pues se revisa uno los pacientes y todo, y cuando vas a entrar a ver los pacientes te pones solo los elementos de protección personal, siempre con muchísimo lavado de manos, hay que lavarse las manos cuando uno llega, después de tocar el ordenador, antes de ponerse los EPIs, después hay que echar obviamente gel entre cada paciente y después de quitarse el EPI, o sea, el lavado de manos y el uso que solo el uso del uniforme, eso sea intrahospitalario, es una cosa que es importante hacerlo porque yo también estoy en Colombia y yo también salía del hospital con el uniforme con el que estaba dentro del hospital y realmente que esto es algo que deberíamos dejar de hacer. Solo es estar ahí y después cuando termine la jornada laboral, echar a lavar ese uniforme en el hospital y volverse a poner una ropa para irse a la casa. Bueno, y para cerrar con una pregunta que yo creo que nos agrupa varias cosas que tenemos de las preguntas del chat, porque nos preguntan sobre el uso correcto de los elementos de protección, de los tapabocas, si sirven los tapabocas quirúrgicos, si los N95 y demás. Creo que la pregunta de base ahí que podemos empezar a hilar el tema es entender cómo se presenta la transmisión. La Organización Mundial de la Salud dice no se transmite por aire, sino se transmite por aerosoles. Sí, bueno, eso en castellano, ¿qué puede significar y cómo entendemos que se presenta la transmisión para que todos entendamos pues cómo usamos racionalmente los elementos de protección? Bueno, en realidad el principal mecanismo de transmisión es por gotas y por contactos, pero realmente en algunos procedimientos también hay un tipo de transmisión para aerosoles. Para las gotas y los contactos, la verdad es que con los guantes y bueno, el lavado de manos y con la mascarilla quirúrgica sería suficiente, pero en realidad se ha visto, hay algunos estudios que se ven que hay algunas micropartículas que quedan suspendidas en el aire de este virus y para eso sí necesitaríamos una mascarilla de filtro de protección. Lo que está súper claro es que los pacientes que van a ser entubados en la UCI o que se van a aspirar o los que se les va a hacer ventilación mecánica no invasiva, todo lo que genere estos tipos de aerosoles tienen que ser una mascarilla de alto protección de filtro que en Colombia equivale al N95 y acá sería el FPP3. Y nosotros que tenemos también la modalidad de FPP2, que no es también una mascarilla de filtro, y esta es la que nosotros ya está por decreto de ley del grupo, hace parte del equipo de protección, del equipo de protección de una ley que se hizo hace más o menos 20 años, y realmente esto es lo que nosotros tenemos como profesionales de la salud, por estar con un contacto menor a 2 metros con el paciente y porque estamos muy cercanos y que tenemos riesgo de que ahí nos tosa o cuando uno dice respire, cuando le está escuchando el pulmón, que bueno, pueda transmitir la infección. Pero realmente el principal mecanismo en realidad es por gota, pero ninguno de nosotros quedamos tranquilos solos protegiéndonos con la mascarilla quirúrgica cuando estás frente a un paciente que tiene una alta carga viral
y que puede estornudar y eso, y que alguna de las partículas no solo puede estar por los sino pueden quedar suspendidas por el aire, y por eso es que la mayoría utilizamos la FFP2 acá en España. Hay una pregunta ahí que yo quisiera hacer más como ama de casa, en papel pues Vale. del hogar. Y es que dicen que, ¿qué perspectiva tienen los médicos sobre el uso exacerbado de sustancias de limpieza como el alcohol en relación con la posible aparición de una resistencia bacteriana? Somos muchas personas que creemos que mientras más limpiamos y más alcohol echamos, pues estamos ya tratando de cubrirlo. ¿Funciona? Bueno, no, el alcohol funciona para limpiar todos los elementos de por sí. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas para limpiar son el hipoclorito y el alcohol, que tiene que ser una concentración mínima del 70%. Funciona, no va a generar ninguna resistencia en el virus ni nada, y sirve para limpiar los elementos de protección, digamos, el móvil, por ejemplo, que es algo que usamos muchas veces, a veces en el hospital, también sirve para desinfectar, y que está bien. Está bien. Y en la casa, pues, el ácido clorhídrico. Yo digo la lejía, el ácido clorhídrico en todo lo que son el control remoto, los enchufes, todo. Realmente las recomendaciones que uno le da a los pacientes que están aislados en la casa y que tienen coronavirus es que limpien todas las superficies donde ellos ponen más que todo las manos, que es los enchufes, las manijas de las puertas, el baño, el control remoto, y más que laven la ropa a altos grados de temperatura. Bueno, no, pues creo que este rato muy cortico, pero bastante sustancioso con María Fernanda, médico colombiana que está en España, especialista en el tema desde dos perspectivas, porque pues tiene un conocimiento muy específico como médico interno, pero también como en la parte de infecciones. Pues nos ayuda a entender un poquito desde la dinámica propia del sector salud, pero también pues desde una dinámica de las personas del común que probablemente nos podamos ver expuestas. Y entendimos un poco también como que hay diferentes niveles de protección, que no todos requieren pues el mismo nivel de protección, pero a los que más hay que cuidar, a los que más hay que proteger, son a los trabajadores de la salud que se van a ver expuestos directamente a los pacientes. Yo creo que esto es algo que hay que quedar muy claro, porque realmente vemos y vamos a ver que entonces hay gente que no son profesionales de la salud, que van a estar con mascarillas de filtro, que van a estar súper protegidos, y realmente eso es lo que están haciendo, es quitándole la capacidad de poder proporcionar esos equipos al profesional de la salud que realmente lo necesita. De por sí, esto ocurrió con las mascarillas quirúrgicas. Al principio de la pandemia no se aconsejaba eso, porque realmente les estabas quitando la oportunidad para las personas inmunosuprimidas o que tuvieran otro riesgo de usar, pero esto ya después que se vio con unos estudios de China y eso, que se vieron que realmente esto ayudaba a disminuir lo que la capacidad que uno tenía de transmitir si uno tuviera el coronavirus a otra persona, y por eso es que ahora se recomienda, si no puedes tener una distancia mínimo de 2 metros con otra persona. Entonces, yo pienso que yo, como médica profesional de la salud, es un deber ahora estar ayudando a atender a todos y ponerse al frente de los pacientes con este coronavirus, porque si, menos mal que ahora está controlada, pero que empieza a subir, realmente la oportunidad de poderse preparar y eso va a ser peor. Es mejor ahora que se gestione todo para que se enseñe a usar bien los elementos de protección, porque eso es otra cosa, no es, oye, tomar los elementos de protección, sino cómo todo tiene un orden. En qué momento tienes que poner los guantes, cómo te tienes que poner la bata, y cómo te tienes que vestir para no contaminarte. Y que una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que yo creo que a nivel hospitalario esto se logra controlar muy bien, pero la gente que está en la atención primaria, o los primeros que no saben muy bien, que también se gestionen medidas adecuadas para que tengan equipos de protección adecuados frente a alguna sospecha de coronavirus, que es la primera persona que se acerca también. Había algo que en algún momento habíamos conversado, y es precisamente que estamos aprendiendo, y como decíamos al inicio, Yesida, estamos construyendo aquí conocimiento, y parte de esta invitación contigo es precisamente saber qué recomendación, si tú pudieras enviar un mensaje al personal de la salud en Colombia, qué cosas
podrías tener tú como lecciones aprendidas? ¿Qué recomendaciones podrían dar de algo que no se nos puede pasar, algo que no se les puede olvidar? Bueno, yo creo que primero que todos los hospitales tienen que empezar ahora a prepararse, así no haya casos, el gran cantidad de casos, pero que todos tengan ya un plan de contingencia y de preparación y que preparen a los médicos que van a estar, inicialmente a un grupo de médicos que van a estar frente a lo que es lo del coronavirus, hacer educación frente al uso de los equipos de protección y bueno, yo creo que esto, aunque ya se ha dicho 10.000 veces, y al profesional de la salud no hay nada que proteja mejor que el lavado de manos de forma consistente en todo momento y el uso y también el uso de mascarilla quirúrgica bien usada frente si hay alguna sospecha y que vas a estar en un contacto, y si no tienes algún otro tipo de protección, por lo menos tener algo para protegerte lo que es la vía respiratoria. Bueno, pues María Fernanda, creo que ha sido bastante ilustrador toda la participación del día de hoy en este espacio de consejos de seguridad, el Consejo Colombiano de Seguridad. Y pues solo un agradecimiento en este momento como representante de los trabajadores de la salud, para que sea extensivo para todos los trabajadores de la salud, que como lo dijimos, desde el guarda de seguridad de la puerta hasta el médico, pasando por todos los profesionales técnicos, auxiliares y demás, todos hacen un trabajo valioso en la atención de esta enfermedad. Sí, eso es muy cierto. Sí, eso es algo que realmente también hay que tener en cuenta, que todos realmente nosotros somos equipo COVID, y en eso incluye todo, desde el técnico de radiología que va a hacernos las placas portátiles hasta la persona que nos ayuda a limpiar, los auxiliares, enfermeros, médicos, realmente todos hacemos un equipo y pues efectivamente tratamos de hacer lo mejor posible para curar a los pacientes y no transmitirlo a las otras personas. Listo. Bueno, Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda Solano. Como les contábamos, ella está en estos momentos trabajando en medicina interna de enfermedades infecciosas del Hospital de Mataró, España, una orgullosa colombiana con quien estamos muy agradecidos y a quienes agradecemos tanto a todos los colombianos que están llevando su granito de arena en el mundo, como los que estamos aquí en el país. De igual manera, un agradecimiento muy especial a todas las personas que se conectaron a este Facebook Live. Muchos comentarios, más allá de preguntas, veíamos muchos comentarios construyendo todos juntos este conocimiento. Precisamente por eso es la invitación a que sigan conectados. Martes y jueves vamos a estar en estos Facebook Live trayendo invitados especiales, como el caso de la doctora María Fernanda, a quien agradecemos infinitamente. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Jesús, por la invitación, y espero que esto también haya sacado algunas dudas de todos los los oyentes y la gente que estuvieron con nosotros en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos entonces este jueves. Feliz tarde. Gracias.